cómo se factoriza una diferencia de cuadrados. Bueno, para factorizar este tipo de expresiones, hacemos uso o traemos a memoria lo que son los productos notables. Ustedes se acordarán que alguna vez vimos un producto notable que se llamaba la suma por la diferencia. ¿Sí se acuerdan? Seguramente que sí. Entonces ahí teníamos la siguiente multiplicación. A más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa formulita? Bueno, resulta que esta propiedad de la igualdad es conmutativa, la igualdad como tal. O sea, usted no importa de qué lado estén las cosas, si son iguales, usted las puede cambiar. Es decir, podemos decir que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. ¿Entienden ustedes que si lo vemos desde este punto de vista, que arrancamos aquí en a al cuadrado menos b al cuadrado, y esta expresión la reformulamos para escribirla de esta manera como una multiplicación, lo que estamos haciendo es factorizar esto, ¿verdad? Estamos diciendo que esto es lo mismo que esta multiplicación. Y eso es lo que nosotros hacemos al factorizar. Entonces, aquí, como el tema es factorización, le damos vuelta a esta fórmula y la escribimos así. Así, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre que usted tenga una diferencia de cuadrados, la va a poder factorizar como una suma por una diferencia. Lo que usted tiene que averiguar y que tiene que estar muy seguro es cuál es la expresión que se está elevando al cuadrado. Porque observen que aquí no lleva potencia. La a va sin el exponente 2. Es por eso que uno debe de asegurarse de que lo que tiene es una diferencia de cuadrado. Es decir, que usted es capaz de encontrar una expresión que al elevarla al cuadrado da x a la 2. Y por otro lado, que hay una expresión que al elevarla al cuadrado da 49. ¿Ok? Y que por lo general, pues estos deberían de ser números enteros, ¿verdad? Por lo general. A ver, yo creo que para nadie es una sorpresa que x a la 2 menos 49 es una diferencia de cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si a mí se me antoja, yo esto lo puedo escribir así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque ¿cuánto es 7 a la 2? Es 7 por 7, que son 49. Bueno, luego de aquí se desprende que x a la 2 menos 49 sea x más 7 por x menos 7. ¿Se dieron cuenta de la importancia de esto, de saber quién es el que está elevado al cuadrado? Aquí es súper evidente, ¿verdad? Que la x está elevada al cuadrado y que es x el primer término. Pero para el 49 no siempre es tan obvio aquí, ¿verdad? ¿Quién es el número que está elevado al cuadrado? De alguna manera ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Descubrir quién es ese elemento. O si se puede, ¿verdad? Entonces esto queda como x más 7 por x menos 7. Vamos a ver, de manera similar a como hemos resuelto esto, también pudiéramos hablar de una expresión como la siguiente. Vamos a ver, x a la 2 menos 16. Pregunta, ¿cómo factorizaríamos a este? X a la 2 menos 16. 4 al cuadrado. Muy bien. Y entonces ya la factorización final, ¿cómo nos quedaría? 16 es 4 al cuadrado. Muy bien. X ¿Cómo más 4 dejaríamos la es factorización? 4. Muy bien. Excelente. Lo dejamos así. X más 4 por X menos 4. O sea, por lo general, este paso no lo escribimos.
sino que este paso solo lo hacemos mentalmente, ¿verdad? Mentalmente nosotros decimos, bueno, este 16 podría ser escrito como 4 a la 2. Ah, ok, aquí el que me interesa es el 4, el numerito que está abajo del 2, ¿verdad? Que es la base de esa potencia cuadrada, ¿ok? Entonces, una vez que usted identifica la forma, es bien fácil, ¿verdad? De hacer la factorización. Les propongo una más. Eh, ¿Qué les parece? Y elevado al cuadrado menos 9. ¿Cómo nos quedaría esto? Y al cuadrado menos 9. Y más 3 por y menos 3. Excelente, Rocío. Se dieron cuenta de que hizo usted, ¿verdad? El paso mental en el cual dijo, bueno, el 9 se puede escribir como 3 elevado a la 2. Bueno, el 3 es el que me interesa. Y como en el otro lado no es una X, ¿verdad? Sino una Y, entonces por eso es apropiado que sea Y más 3 por Y menos 3. Por cierto, si alguien se está preocupando por el orden acá, que si va la suma primero o la resta, eso no nos interesa. Como son idénticos, ¿verdad? Puede ir Y menos 3 primero o Y más 3. Acuérdese de la propiedad conmutativa de la multiplicación. Ya eso lo hemos hablado varias veces. O sea que si alguien me dice, es Y menos 3 por Y más 3, yo le doy la razón, ¿verdad? Está bien. No hay ningún problema con eso. Uno más. Vamos a ir viendo por acá. Eh, les propongo este. X a la 2 menos 10. ¿Cómo quedaría este? ¿Cómo nos queda? ¿Qué pasó con este? Veo que les cuesta un poquito más. Y es el más facilito. ¿Sí? Usted simplemente tiene que poner qué cosa. No se puede factorizar. ¿Verdad? Porque 10 no es un cuadrado perfecto. No va a encontrar usted un número que al multiplicarse por sí mismo de 10, ¿cierto? Entonces, si usted no lo puede encontrar, esto no es una diferencia de cuadrado. Y por lo tanto no se puede factorizar. Hasta ahí queda. No se puede. Este polinomio es de los que nosotros le llamamos como irreductible. Hasta ahí nomás lo dejamos. Es importante mostrarles eso, ¿verdad? Porque si no, pues a uno le pueden entrar ganas de quererlo hacer. Vamos a ver si vamos avanzando un poquito. Y este otro, z elevado a la 6 menos, voy a poner por aquí, menos 25. ¿Cómo se factoriza este? Z a la 6 menos 25. Ya sé lo que han de estar pensando. ¿Verdad que genera
cierta incomodidad verle ese exponente 6 a la z. Aquí el 25 no es el problema, ¿verdad? Sino que ese z a la 6. ¿Cómo lo voy conociendo? Lo que sucede, ahí no hay ningún problema. Saben que esto sí se puede factorizar. Solo que ahora usted tiene que pensar, bueno, ¿de qué manera puedo expresar z a la 6 de tal manera que tarde o temprano aparezca con un exponente 2 arriba para que sea un cuadrado? Y vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo en lo siguiente. ¿Están de acuerdo ustedes en que esto se puede reescribir como z elevado a la 3 elevado a la 2 menos 5 elevado a la 2? ¿Están de acuerdo? Porque ¿cuánto es z a la 3 a la 2? ¿Cuál es la regla ahí que aplica? Potencia de una potencia, ¿verdad? ¿Cierto? Y cuando nosotros tenemos una potencia elevada a otra potencia, se copia la base y se multiplican los exponentes. Entonces, z a la 3 a la 2 es z a la 6. Es otra forma de escribirlo. Ah, entonces ahora sí es evidente quiénes son las bases de estos cuadrados que se están restando. ¿Cómo debería de factorizar esta expresión entonces? Sencillo. Ahora que ya los identifiqué, yo sé que la forma es z al cubo menos 5 por z al cubo más 5. Y ahí tengo la factorización hecha, ¿no? Una diferencia de cuadrados, otra vez. Lo importante es que uno sepa identificar eso, ¿verdad? ¿Cómo es que se forma el cuadrado en cada uno de estos elementos que se están restando? ¿Ok? Digamos, uno último, pues, antes de pasar a a las fórmulas de los cubos. ¿Cómo factorizarían ustedes la expresión? Digamos, vamos a hacer unos cuantos más. Digamos W elevado a la 2 más 81. ¿Cómo quedaría factorizado este? W más 9 por W menos 9. W más 9 por W menos 9. ¿Están de acuerdo? Los demás. Como que todos están contra mí porque yo no estoy de acuerdo. Pero no se preocupen, es una trampa que yo les he puesto a propósito para que se den cuenta de algo. No hay problema con ustedes. Hey, mucho cuidado. No hay una fórmula para suma de cuadrados. ¿Ok? ¿Cómo es la formulita? ¿Cómo dice? Diferencia de cuadrados. ¿Ok? Una suma de cuadrados no se puede factorizar. Yo hago esto a propósito, porque más adelante, o sea, yo he dado clases de cálculo, de álgebra lineal, y me aparece que en alguna ocasión los estudiantes intentan factorizar esto. Y ese es un problema, porque les arruina el ejercicio totalmente. Iban bien todo lo demás, pero la factorización, tratan de factorizar esto cuando esto no se puede. Este es un polinomio reductible también. Una diferencia perdón, una suma de cuadrados no se puede factorizar. Eso ustedes deben de tenerlo claro. Sumas no. Diferencias, sí. ¿Ok? Entonces aquí no podemos pasar. Ahí lo dejamos. Es más fácil todavía, ¿no? Simplemente decir no, no se puede. Ok. Les propongo este otro, que quizás sea algo que les puede ocurrir. 25y al cuadrado menos 36. Pregunta, ¿es esto una diferencia de cuadrados? ¿Puede expresar como una diferencia de cuadrados? Este sí, ¿verdad? Solo hay que fijarse que este primer término, 25y a la 2, ¿cómo podríamos expresarlo como un cuadrado? ¿Cómo sería la forma?
A ver si están de acuerdo. Mentalmente deberíamos de hacerlo, pero yo se los tengo que mostrar aquí, porque no les puedo mostrar mi mente. 5y a la 2 menos 6 elevado a la 2. ¿Lo ven? Ese 25y al cuadrado lo podemos fundir en esta expresión 5y elevado a la 2. Y claro, el 36 ya sabemos que se puede expresar como 6 elevado a la 2, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo quedaría la factorización? 5y menos 6 por 5y más 6. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro este tema de la diferencia de cuadrados? Usted tiene que arreglárselas para ver si la expresión, que debe ser un binomio, ¿verdad? Y debe ser una resta. Eso está claro, solo dos términos restados. Pero bueno, usted tiene que pensarlo. ¿Puedo de alguna manera expresarlo, el primer término como un cuadrado y el segundo como un cuadrado también? Si eso es posible, entonces usted está ante una diferencia de cuadrados y la va a poder refactorizar, ¿no? Hablemos ahora acerca de estas otras dos formulitas que serán útiles, que también se desprenden de lo que nosotros hemos hecho anteriormente con los productos notables. La suma y la diferencia de cubos. Por aquí vienen estas dos formulitas, miren. Si usted tiene x al cubo más y al cubo, fíjense que cuando son cubos, sí vale para la suma, sí hay una formulita para la suma. Una gran diferencia, ¿verdad? Porque estábamos viendo recién que si son cuadrados, no hay una fórmula para suma de dos cuadrados, pero sí hay una para la suma de dos cubos. ¿Cómo se factorizan dos cubos? Así, ¿no? X más y por x a la 2 menos x por y más y al cuadrado. O sea, aquí uno tiene que estar atento a identificar quién es el elemento que se está elevando al cubo. Esta fórmula es como la más básica, ¿no? Pero entiendan ustedes que aquí no siempre les va a aparecer solamente la x. Puede ser que le aparezca x a la 6. Y ahora a usted ya no le interesa que haya un 2 arriba, sino que aparezca un 3. Tiene que arreglárselas para que aparezca un cubo. Si usted desea factorizarlo como una suma de cubos. Puede ser que aquí en lugar de y a la 3 le aparezca un número, como el 27, por ejemplo. Pero usted debería de saber que 27 se puede expresar como 3 a la 3, ¿verdad? Multiplique 3 por 3 por 3. Es decir, de alguna manera en nuestra mente nosotros deberíamos de tener alguna colección de cubos. ¿Cuáles son los números que son cubos perfectos? A ver, probemos. 1 por 1 por 1, 1. El 1 es un cubo perfecto. 2 por 2 por 2, 8. El 8 es un cubo perfecto. 3 por 3 por 3, 27. 27 es un número que yo debo andarlo en la mente porque es un cubo perfecto. 4 por 4 por 4, 64. 64 es un cubo perfecto. 5 por 5 por 5, 125. 6 por 6 por 6, muy bien. ¿Cuánto da? 216, ¿no? 7 por 7 por 7, 243, ¿no? 8 por 8 por 8, ¿cuánto le da? 512. 8 por 8 son 64. 64 por 8, 512 debería dar. Y 9 por 9 por 9, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el cubo? 9 por 9 son 81, por 9, 729. Otro cubo perfecto. 10 por 10 por 10, ese es el más fácil. 1000. Bueno, pues hay otros más, ¿verdad? Que quizás uno debería conocerlos, pues, porque si va a factorizar cubos, van a aparecer tarde o temprano.
Así como con los cuadrados, uno también debería de saber cuáles números son cuadrados perfectos. ¿Cuánto es 1 a la 2? ¿Cuánto es 2 a la 2? ¿Cuánto es 3 a la 2? ¿Cuánto es 4 a la 2? ¿5 a la 2? ¿6 a la 2? ¿7 a la 2? Porque si los voy a factorizar, pues los voy a ocupar. Bueno, la cuestión es que para este también hay una formulita cuando es resta. También se puede factorizar y es muy parecida. Claro, lo que la diferencia es esto. Que aquí lleva un menos, que aquí lleva un menos y que aquí lleva un más. Son estas sutilezas las que cambian. Si se fijan, las fórmulas son casi idénticas, salvo por esos detalles, ¿no? Bueno, entonces, eso usted debe de conocerlo, ¿verdad? Los detallitos especiales. Vamos a ver si nos damos algunos de estos. Pongámonos algunos ejemplos que nos ilustren esta situación. E elevado al cubo más 125. ¿Se puede factorizar? Sí. Acabamos de revisar que 125 es un cubo perfecto, ¿no? Se puede escribir como 5 a la 3. Así que usted tiene ahí y a la 3 más 5 a la 3. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se factoriza esto? Como ustedes habrán notado acá, dentro de paréntesis se mete la suma de los dos números que están elevados al cubo. O sea, y más 5. Observe que como aquí es más, aquí también es más, ¿verdad? Presten atención a ese detalle. Cuando aquí lleva más, aquí también lleva más. Cuando aquí es menos, entonces aquí también lleva menos. Pregunta, ¿quiénes deben de ir acá? El primero de los dos términos que están elevados al cubo, pero aquí aparece ¿dónde? Al cuadrado. Que no lo confunda que aquí la lleva al final, ¿verdad? Aquí lo importante es quién va primero y quién va después. Las letras pueden variar. ¿Ok? Entonces aquí sería y elevado al cuadrado menos la multiplicación de este por este. ¿no? Mire, x por y. El primero por el segundo. Menos 5x. Y finalmente más el segundo de los elementos que tengo elevado al cubo, al cuadrado. O sea, el 5 elevado al cuadrado, que es 25. ¿Sí? ¿Se comprende este? Cindy. No sería 5y. Justo ahorita que le estaba diciendo me estaba fijando. Sí, estos dos, ¿verdad? Es y por 5. Lo dije, ¿verdad? Que se multiplicaban estos dos, pero a la hora lo puse la x ahí. Un lapsus teclado. Ok. Entonces y a la 2 menos 5y más 25. Es lo correcto. Lo importante es identificar ese 5. ¿Se dieron cuenta? Que 5 es el número que está elevado al cubo. Porque con él vamos a hacer diferentes transacciones ahí, ¿verdad? A medida que vamos avanzando. ¿Y qué decir de la siguiente expresión? Vamos a ver. 8p elevado al cubo menos z elevado al cubo. ¿Se puede factorizar esto? Sí, es una diferencia de cubos. Acuérdese que 8 es un cubo perfecto. Entonces, este primer término, 8p a la 3, perfectamente lo pudiéramos expresar como 2p, dentro de paréntesis, 2p elevado al cubo. ¿Sí? Si no, usted pruebe, pues, 2p por 2p por 2p, ¿cuánto le va? 8p a la 3, en efecto. Y el otro es más facilito identificarlo como un cubo, ¿verdad? Porque ya está ahí, z a la 3. Es como quien dice el más fácil. Bueno, entonces, ¿cómo debo de factorizar esto? El primero, como aquí es menos, menos el segundo,
2p menos z, por el primero al cuadrado. ¿Cuánto es 2p al cuadrado? 4p a la 2. Aquí lleva un más, según la fórmula, ¿verdad? La multiplicación de el primero por el segundo. O sea, más 2 por p por z. Y finalmente más el segundo al cuadrado, o sea, z a la 2. Ahí tiene usted su factorización, ¿no? 8p al cubo menos z al cubo se factoriza como 2p menos z por 4p a la 2 más 2p por z más z al cuadrado. ¿Se va comprendiendo esto, chicos? ¿Se van comprendiendo estos detalles? Entonces, otra vez, la clave es que uno pueda expresar como una diferencia o como una suma de cubos. Que usted sepa aplicar las reglas que hemos aprendido sobre exponentes para arreglar este primer término, que le quede limpiecita una potencia 3 arriba. Y el segundo, lo mismo. ¿Verdad? Ahí está todo. Ok. Es hora de que usted se ponga a prueba. Antonio. Una pregunta, Lick, en ese ejercicio, ¿por qué era 4p a la 2? Ok, lo vuelvo a poner por aquí entonces. Este de aquí, ¿verdad? Es la pregunta. Acuérdese, Antonio, de que la formulita aquí dice x a la 2, ¿verdad? O sea, el que está aquí, el que es el cubo, digamos, el que es la base de ese cubo, debo de elevarlo al cuadrado. Entonces, acuérdese usted de que esto es lo mismo que tener 2p elevado al cubo menos z elevado al cubo. Entonces, quien hace las funciones de la x para esta ocasión es 2p. Entonces, según la fórmula, aquí debería de ir dentro de paréntesis 2p elevado al cuadrado. Claro, si usted eleva 2p al cuadrado, 2p por 2p, le va a dar 4p a la 2. ¿Se capta ahí, Antonio, el por qué? Sí, sí, ya. Ok. Entonces, siempre lo que se eleva al cuadrado es la base de la potencia 3. Lo que pasa es que aquí no está arreglado, ¿verdad? Porque aquí la potencia 3, acuérdense lo que hemos aprendido, solo le aplica a la p. No puedo decir yo aquí solo p al cuadrado, porque entonces todo esto ya no sería junto una diferencia de cuadrado, porque ¿qué hago con este 8? Es por eso que para que el 8 entre en juego, lo meto dentro de paréntesis como 2p a la 3. Y alguien dirá, ¿y dónde está el 8? Aquí en 2 a la 3. ¿Sí? Si usted eleva 2 a la 3, es 8. ¿Verdad? Ok. Paso número 1. Si todos los términos del polinomio tienen un máximo común denominador distinto de 1, ¿qué hay que hacer? Factorícelo. Eso no falla. ¿Ok? Cualquier polinomio que a usted le den, intente sacarle el factor común. Ok. Número 2. Si el polinomio tiene dos términos, o sea, es un binomio, pues, determine si se trata de una diferencia de dos cuadrados, como las que acabamos de ver. Usted pregúntese, ¿puedo expresar yo esto como una diferencia de dos cuadrados? O como una suma o una resta de dos cubos. También pudiera ser el caso. ¿Puedo expresarlo de esa manera? Tiene que hacerse. Si se puede, factorícelo por medio de la fórmula apropiada. Hoy hemos visto tres fórmulas. Si el polinomio tiene tres términos, entonces factorícelo por los métodos que estudiamos en la sección 5.3 y 5.4. ¿Se acuerdan? Los polinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Hay una fórmula cuando a es igual a 1, hay un método, mejor dicho, y hay otro método cuando a es diferente de 1. Bueno, con cualquiera de esos dos. Ahora bien, si el polinomio tiene más de tres términos, ¿qué hacemos? Intente factorizarlo por agrupamiento. Este es el resumen. Como paso final, miren este detalle que es el que yo quiero que se les quede guardado.
como paso final, estudie el polinomio que factorizó para determinar si los términos de cualesquiera factores tienen algún factor común. Si encuentra alguno, factorícelo en este punto. Es decir, todavía más amplio debería ser este paso número 5. Después de que usted factorizó algo, tiene que quedársele viendo a estos factores. Se pueden factorizar todavía, se pueden factorizar más. Si alguno de ellos se puede factorizar, usted está obligado a hacerlo, ¿ok? Eso se llama factorizar completamente, llegar hasta las últimas consecuencias. Si uno de los factores que usted ya sacó se puede seguir factorizando, tiene que hacerlo, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me piden factorizar la expresión 3x a la 4 menos 27x a la 2? Ya vimos cuáles son las instrucciones, ¿verdad? Claro, si usted lo ve así como está, no es una diferencia de cuadrados, no es una diferencia de cubos. Ese binomio no lo puede factorizar por ese método. Lo primero que uno tiene que hacer es sacar factor común. Eso es lo primero a lo que usted tiene que esperar. Y de hecho aquí lo hay, ¿verdad? ¿Cuál es el factor común de 3x a la 4 menos 27x a la 2? Creo que ha de ser fácil darse cuenta que 3x a la 2 es el máximo común divisor de estos dos, ¿verdad? Observen que 3 y 27, ambos se pueden, perdón, ambos se pueden dividir por 3. Y luego que x, la variable x es común en ambos términos. Y que debo de elegir la que tiene el menor exponente. Ah, bueno, así lo hago. La pregunta es ahora, ¿por quién debo de multiplicar 3x a la 2 para que me queden esto? Vamos a ir viendo. ¿Qué le hace falta a 3x a la 2 para que al multiplicarlo acá dé como resultado 3x a la 4? ¿Están ustedes de acuerdo que les hace falta ahí un x al cuadrado? Sí, ¿verdad? Para que cuando multiplique x a la 2 por x a la 2 le dé x a la 4. El 3 ya está, ¿verdad? Ok, y ahora, ¿qué le hace falta a esa expresión para que el resultado me dé menos 27x a la 2? Fíjense que el x a la 2 ya lo tengo, pero aquí solo tengo 3. ¿Por cuánto debo de multiplicarlo para que me dé menos 27? ¿Están de acuerdo que por menos 9, verdad? Sí. Bueno, entonces, aquí es donde yo les digo, mira, alguien pudiera decir, ya lo factoricé, agarro mis cosas y me voy. Cuidado, párese a pensar. Este x a la 2 menos 9 todavía se puede seguir factorizando. ¿Por qué? Es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Es x a la 2 menos 3 a la 2. Entonces, ¿qué hacemos? El otro término, el 3x a la 2, solo lo copiamos, pero estamos obligados a factorizar el x a la 2 menos 9. Así, 3x al cuadrado por x más 3 por x menos 3. Ahora sí, esa expresión que usted tiene ahí está totalmente factorizada. Cada uno de los términos ya no se puede factorizar, ¿verdad? ¿Comprenden entonces el concepto este de factorizar completamente? No se puede uno dormir en los laureles y decir, no, ya factoricé una vez, ya estuvo. No, revise, ¿verdad? Lo que le quede. Revise porque puede ser de que haya algo ahí que todavía pueda ser factorizado. ¿Ok? Vaya, tratemos de citar otro caso en el que quizá va a ser necesario esto. Les propongo la siguiente, ¿vale? Que quizás alguien dirá, no se puede, no hay nada que hacer ahí. Fíjense en esta situación. X elevado
a la 4 x elevado a la 4 menos x a la 2 por y a la 2. Entonces, bueno, alguien pudiera decir, perfectamente esto lo puedo ver como una diferencia de cuadrados. Y es cierto. Porque fíjense que x a la 4 se puede expresar como x a la 2 a la 2. Y x a la 2 y a la 2 se puede meter x y y dentro de paréntesis y elevarlo a la 2. Está bien, pero ¿qué dicen las reglas? No es una diferencia de cuadrados lo primero que uno tiene que hacer, sino que ¿cuál es el primer método? Factor común. ¿Existe un factor común aquí? Sí. La x aparece en ambos términos. Y de las dos potencias de x, ¿con cuál me voy a quedar? Con la más pequeña, con x a la 2. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí, en lugar de hacer diferencia de cuadrados, lo primero que yo debería hacer es sacar a x a la 2 como factor. No porque lo otro esté malo, sino porque esto es más fácil, ¿verdad? Entonces usted se pregunta, ajá, ¿y por qué multiplico x a la 2 si quiero que me dé x a la 4? X a la 2. ¿Y por qué multiplico x a la 2 si quiero que me dé menos x a la 2 y a la 2? Fácil. Por menos y elevado a la 2. Y claro, aquí usted no se conforma porque no ha terminado. Esto que tiene aquí es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Tiene x al cuadrado menos y al cuadrado. Así es que bueno, entonces nosotros por aquí ponemos x a la 2, paréntesis, x más y por x menos y. Y ahora sí, tenemos una factorización completa, ¿verdad? No a medias, sino que la hemos llegado hasta el final. Entonces, esos son los detalles que uno tiene que ir chequeando, ¿verdad? ¿O qué pasa, por ejemplo, si a mí me dicen, factorice la siguiente expresión? 2m al cuadrado por n al cuadrado, y pongámosle por aquí más 6m a la 2n, y finalmente agreguémosle eh, menos 36m a la 2. Entonces, expresiones como estas pueden ser intimidantes si uno no tiene, si uno no tiene claros los pasos, ¿verdad? Si uno dice, bueno, pero algo como esto se ve bien feo, ¿verdad? A mí no me han enseñado a factorizarlo. Pero realmente sí, porque claro, quizá alguien lo ve difícil si se quiere comer todo el pastel solito, de un solo. Pero no, aquí lo importante es irlo partiendo. Y las instrucciones dicen, lo primero que usted debe de hacer es sacar factor común. Si eso se puede hacer, debe de hacerlo. Entonces, ¿hay factor común aquí? Sí. M al cuadrado. Observen cómo la M al cuadrado aparece en todos los términos. ¿Y qué pasa? Que una vez que usted hace eso, entonces la vida cobra sentido. Es como cuando era de noche, de repente empieza a salir el sol y todas las cosas empiezan a tomar forma. Algo similar, ¿verdad? Por eso, en muchas ocasiones, ¿verdad? Hablamos en matemáticas de hacer despejes, que todo se empieza a aclarar. Fíjense, pero no solo la m al cuadrado, viéndolo bien, también 2, ¿verdad? Porque todo se puede dividir por 2. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? 2, 6 y 36, el MCD es 2. Entonces también hay que ponerlo ahí. Ok, ¿por quién multiplicamos? Primero por n al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Para que me quede este. Luego, aquí debería de ir más, si están de acuerdo, 3n. Porque 2 por 3 son 6. Y m al cuadrado por n, pues nos queda este, ¿verdad? Y finalmente menos 2m a la 2 para que me dé menos 36m a la 2. ¿Están de acuerdo que sea menos 18?
2 por menos 18 me va a dar este menos 36. Y claro, el m al lado ya lo tengo. Otra vez, no se duermen los laureles. No quiere decir que ya terminó. Porque esta expresión que tiene acá es una de las que mirábamos en la sección 5.3, ¿verdad? Creo. Vamos a ver. Sí, 5.3. Expresiones de la forma ax al cuadrado más bx más c con a igual a 1. ¿Cómo se factorizaban estas? Pues hay que buscar dos números que multiplicados den menos 18, pero que sumados den 3. Entonces yo creo que es fácil encontrarlo. Vamos a ver, voy a copiar el 2 en el cuadrado. Y si ustedes están de acuerdo en que son 6 y menos 3, entonces los ponemos por acá. No x, ¿verdad? Sino n menos 3 por n más 6. Son esos dos números que multiplicados dan 18, negativo, pero sumados dan 3, positivo. Entonces, ahora sí, esto está totalmente factorizado. ¿De acuerdo? ¿Sí? De esto se trata, chicos, entonces la factorización, ¿verdad? Hasta aquí llegaremos con los temas de factorizar. Ya no veremos más, ¿verdad? Digamos que ya están con esto capacitados para las principales factorizaciones que van a ver ustedes de aquí en adelante.